Este es el dibujo. ¿Por qué os lo he dado? Porque quiero que midáis vosotros sobre el propio modelo y vayáis chequeando las tablas. Entonces, siempre hay que preguntarse esto, ¿dónde rosca la punta del tornillo? Entonces, yo tengo 1, 2 y 3 tornillos, ¿vale? 1, 2 y 3 tornillos. Tengo 3 cabezas hexagonales. Este tornillo tiene este cilindro roscado, este tornillo tiene este otro cilindro roscado y este tornillo tiene este cilindro roscado y además aquí aparece el elemento tuerca. ¿Dónde rosca cada uno de ellos? Pues este, me fijo en el extremo, rosca aquí. Veo por una parte aquí también el agujero que tiene rosca. Es un agujero ciego, como podéis ver. Este elemento rosca aquí. Luego este elemento también va a tener la rosca. Y este elemento rosca contra la tuerca. Luego, ni este, ninguno de los dos va a tener agujero roscado. Tendrá un agujero pasante no roscado. Lo mismo va a pasar por las piezas que tenemos aquí intermedio. La cabeza de este tornillo hace presión, sujeta las piezas, esta y esta, sobre esta. La cabeza hace ese sándwich entre esta superficie de apoyo y esta pieza que es la que contiene la rosca. ¿De acuerdo? Esta y esta también tendrán agujeros no roscados. Entonces, una vez localizado dónde está la rosca, dónde rosca el tornillo con su tuerca, establezco que la parte que queda inmovilizada va a ser siempre de agujero pasante no roscado. ¿De acuerdo? Luego, esta pieza y esta, en este caso, para este tornillo solo esta y para este tornillo las dos. ¿Bien hasta aquí? ¿Dudas? Yo tengo una pregunta. Pregunta, por favor. O sea, el tornillo termina donde se rosca, que es esa parte que hace como hacia adentro, pero lo otro que termina, que sigue un poco más, por ejemplo en el primer tornillo. Vale. El El, tornillo termina ahí. Y esto que tengo aquí es el final de la hélice de la rosca que tiene el agujero. vale, gracias. Como tú. A ver si tenéis otra presentación. Que os la pongo. Esta la teníais como PPT. ¿Vale? Entonces, este es tu tornillo y este es el agujero roscado. ¿De acuerdo? Cuando yo tengo el tornillo, lo puedo roscar hasta ahí. Si tengo, como había puesto aquí, una pieza de esta altura, pues mi tornillo solamente puede bajar hasta ahí. Entonces, yo veo el final del tornillo y lo que veo aquí es el final de la rosca que he hecho a este agujero. ¿Bien? Sí, gracias. Pues volvemos a este. ¿Vale? Entonces, el tornillo termina ahí, como ha dicho vuestra compañera, pero la rosca de este agujero termina ahí. Este tornillo finaliza donde veo ese chaflán, pero la rosca de este agujero termina ahí. Y este tornillo llega hasta aquí, su longitud roscada. ¿De acuerdo? Pero rosca contra la... Os recuerdo que los tornillos y tuercas no se suelen cortar jamás cuando estoy haciendo una representación de un conjunto como el que tenéis aquí. Aquí realmente nos faltaría una vista donde viéramos la profundidad, ¿no?, de estas placas.
Entonces, decíamos que una vez localizado cuál es la parte roscada, podemos determinar la zona que no es roscada. Entonces, esta pieza es no roscada, esta es no roscada, no roscada, no roscada y no roscada. ¿De acuerdo? Pues ahora es cuando empieza el ejercicio. El ejercicio será todo lo complicado que sea, será la composición de formas, tornillos, tuercas, los que sean, pero va a haber una pieza en la cual os digan que hagáis el plano de despiece de la marca, en este caso es la marca 1. Y eso es lo que vamos a hacer. Entonces, coger vuestro modelo, coger vuestro ejercicio, ¿dónde lo tengo aquí? El PDF. Esto que tengo aquí. Y es lo que vamos a trabajar ahora con ello. ¿Vale? Aquí lo tenéis. Escala 1:1. Lo pone en el cajetín, que es escala 1:1. ¿De acuerdo? Pues nada, vamos a medir. No sé si en este PDF, si no lo abro con el otro, este no lo tiene. Lo abro con el Acrobat Reader. Los que tenéis una regla, pues podéis medir con las reglas sin ningún problema. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Pues vamos a mediríamos la longitud de la pieza 1, mediría la altura, mediría la posición de los agujeros, pero tengo que medir luego lo que son las roscas. Imagino que estáis viendo bien en la hoja. Voy a dibujar un agujero para que recordéis. Este era el agujero que era ciego y que estará mecanizado, estará fabricado dentro pues, de una pieza. Entonces siempre lo primero que hacemos es el agujero. Y lo que se hace siempre posteriormente es la rosca. Luego yo parto de esto y la rosca la voy a dibujar aquí en rojo como si fuera fina, por ejemplo, de aquí a aquí, con una cierta longitud, hasta ahí. ¿Cómo mido la rosca? Siempre entre líneas finas. Luego vosotros tendréis que medir de aquí a aquí. ¿Vale? ¿Qué valor os da? ¿Alguien me lo dice? Tenéis que medir de este punto a ese punto. ¿Cuánto te da? 1. ¿Cómo que 1? Bueno, no, perdón. Que 1 me daba el de dentro, pero me da 1,3 o así. No. Siempre habla en milímetros, que luego os confundís. Os da 13. unos 13 milímetros. Realmente si lo medimos, yo sí lo mido en el ordenador Bueno, ahí me ha cogido mal el punto. Da 12,7, pero es 13, ¿vale? Entonces yo voy a poner aquí, ¿cómo lo pongo? Aquí, mido 13, ¿vale?
¿vale? 13 milímetros. Ahora bien, tengo que chequear con la tabla de roscas si 13 milímetros es el valor de una rosca que exista. Y para eso necesito las tablas, así que coged las tablas. ¿Vale? Y compruebo 11, 12, 14, 15, siempre en el diámetro nominal, ese valor de 13 no existe. Luego, ¿qué hago? Pues lo tengo que aproximar a la rosca más cercana. Como estoy en 13, pues estaré entre 12 y 14. Siempre que puedo, cojo los de la primera serie, que son todavía de uso más frecuente, más fáciles de localizar. Entonces, si mido 13, la métrica que voy a seleccionar va a ser de 12. ¿Bien? ¿De acuerdo? Y para 12 existe un paso normal. Si no me dan ninguna indicación, el paso que voy a seleccionar va a ser 1,75, el paso normal. Luego ya está, ya he terminado para este agujero. Este agujero será métrica 12 y tengo que medir la longitud roscada. La longitud roscada la mido pues de la placa hasta aquí. ¿De acuerdo? Tendría que medirlo pues desde aquí hasta ahí. Bueno, lo medís vosotros bien. Serán son unos 10 milímetros, ¿no? ¿Vale? Pues son 10 milímetros, 10 milímetros. ¿Qué más valores tengo que hacer? Tengo que dimensionar la profundidad de este agujero. Luego, esto es un agujero que lo mido. ¿Cuánto os da? ¿Cuánto os da? 19 a mí. Pues 19, ya está. 19, esas son las cotas que tendría que poner yo para definir ese agujero roscado. Y se dibuja como lo he dibujado yo, que está solucionado también luego después en la presentación. ¿De acuerdo? Cuidado, la línea de rayado siempre llega hasta el contorno, hasta el fondo del agujero. Aquí hay dos cosas a resaltar. El cono no la cota. Nunca, ¿vale? Porque es la forma que deja la herramienta y es variable. Y tampoco el diámetro del agujero. Hay unas tablas en el taller que dicen, para hacer métrica 12, haz primero un agujero con ciertas características de diámetro. Pues es lo que hacen en el taller, lo cogen. Y luego, ¿qué pasa? Que aquí, al hacer el mecanizado, pues le quita la parte que sea necesaria. ¿De acuerdo? Una cosa, la medida de 10 es que creo que lo hemos medido mal, porque si es de donde termina el roscado hasta el final de la tuerca, creo que es mucho más. A ver, me he perdido donde tengo aquí el... Es de aquí, de esta línea, que es donde hay pieza, hasta el fondo de la rosca. De aquí a ahí. ¿Y el trozo de hacia arriba, por qué no lo acotas? De aquí a ahí. ¿Ves la flecha, no? Sí, Porque sí. me han pedido dibujar la pieza 1. Lo que pase por arriba me da igual. Mi objetivo es dibujar esta pieza, la 1. ¿De acuerdo? Ah, vale, vale, sí, gracias. Esto sería... Una pregunta. Pregunta. Cuando tenemos que dibujar nosotros el tornillo,
cuando el agujero es ciego, la parte cónica la dibujamos un poco a ojo. Sí, sí, la dibujáis como yo la he hecho, así, más o menos. Vale. ¿Mm? La otra opción que podíais haber hecho, imaginaros que estuviera roscado el tornillo a tope, por ejemplo. Vuelvo aquí. Voy a hacer esto más pequeño. ¿Vale? Que la pieza fuera más estrecha en este caso. Y que yo pudiera roscar a tope. Tendríamos esto. Pero no pasa nada. Un tornillo solamente puede encajar donde existe rosca. Y si está aquí, esta es la profundidad total de la rosca. ¿De acuerdo? Normalmente nunca se llega. Siempre se deja un pequeño margen. Siempre se deja un poquito. Sí, sí, si no es nada. Esto suele ser la representación normal. Entonces, yo lo que el ejercicio, en realidad, el problema que tenemos es que tenemos que imaginar la pieza sin el tornillo y dibujarla como es sin que tuviera ese tornillo montado. ¿De acuerdo? Bueno, de esta tabla también podemos sacar una información interesante. 12 tiene su paso normal con un 75, pero si continuamos, veis que pone diámetro de agujero pasante, 14. Bueno, pues este diámetro de 14 se refiere al diámetro que tienen las piezas 1, estas dos que están arriba. Es el diámetro de las piezas que no llevan rosca. Entonces, si me piden dibujar estas piezas, estas de aquí, el agujero que va a tener no va a ser de métrica 12. Primero, no va roscado. Y segundo, siempre son un poquito mayores. Son de diámetro 14 de acuerdo a la tabla. ¿Vale? Lo mismo hacemos para este agujero. ¿Vale? Ese agujero es un agujero que es pasante. Pues nada, yo me dibujo el agujero pasante. Si es un agujero pasante, va de arriba abajo. Y por lo tanto, pues yo tendré una pieza que es así. Luego hago la rosca. Y la rosca, tal como la veo ahí, pues viene hasta aquí más o menos. Y hasta aquí. Pues venga. Decidme, ¿qué diámetro tenemos de rosca? ¿Cuál es el diámetro nominal de esa rosca? Porque es lo que 10. tengo que acotar. 10. ¿Vale? Estoy aquí. Recordad que la rosca se expresa con la M delante. O sea, mido 10. Y voy a las tablas. Y busco 10. Y 10 existe, fenomenal. Y tiene un paso normal de 1,5. Fenomenal. ¿Por qué insisto en lo del paso normal que os fijéis? Porque si hubierais tenido otros valores, imaginaros 5,5 no tiene paso normal. El paso siempre es fino. Y si es fino, tenemos la obligación de designarlo. Pero como estamos con 10, esto es 10, luego aquí pongo M10. ¿Y qué profundidad tenemos aquí? ¿Qué longitud roscada? 14. Por ejemplo, lo que mida. Pues
mide 14. ¿Vale? Pues ese agujero ya estaría dimensionado. Igual que antes, este diámetro nunca se acota. ¿Bien? Pues más o menos mi pieza, aquí le faltan cotas, ¿eh? Lo más gordo lo hemos pasado. La pieza, que me tendrían que dar, pues, cómo es la profundidad y todo eso. Como podéis ver, es una pieza que es así. En un momento aquí tiene un agujero ciego, por aquí tiene un agujero pasante y por aquí tiene otro agujero pasante. Fijaros que este último agujero pasante como este tornillo rosca la tuerca, este no lleva rosca y este no lleva rosca. Y lo voy a extraer su valor de la tabla. ¿Qué diámetro tenemos aquí? ¿Qué diámetro tiene ese tornillo? ¿Quién me lo dice mientras voy aquí avanzando con esto? Gracias. Pues si este tiene un diámetro de 10, ¿qué diámetro de agujero pasante le corresponde? Voy a rayar con el lápiz, por si acaso. Fijaros que cuando rayo, piso la línea de rosca. Entonces, hemos dicho que aquí teníamos M12, este que era M10, aunque me ha salido más grande. Este era 12, porque es el pasante. Para ese valor teníamos estas longitudes de rosca, que siempre es obligatorio ponerlas. Si el agujero era ciego, también. Y cuidado, esta cota siempre se pone de arriba hasta aquí. No vale poner, esa estaría mal. Esta pues tiene aquí su profundidad. La pieza, como siempre, tendrá sus características de longitud total, de altura. Por ejemplo, la altura de este escalón, y me tendrían que dar una vista adicional pues para definir cómo es la planta, ¿no? Si todos los agujeros están puestos sobre el mismo plano o cómo van variando, ¿no? Esto sería algo así, imaginaros. Voy a tener aquí un agujero
Voy a tener aquí otro agujero y voy a tener aquí otro agujero. ¿Vale? Necesitaría entonces poner la profundidad de la placa y también lo que tengo que poner son la distancia que hay entre los agujeros y posicionarlos respecto de un borde. Lo puedo poner o aquí, o si queréis los pongo aquí, por ejemplo. Este primero está a esta distancia, el siguiente a esta otra, el siguiente a esta otra. Y les tengo que dibujar la rosca, porque este va roscado, luego tiene que tener una línea fina incompleta por ahí, siempre por donde hay material y otra por ahí. ¿De acuerdo? Y nos faltaría acotar ese escalón, ¿no? ¿De acuerdo? Bien. ¿Dudas? Esto luego os lo escaneo y os lo mando, ¿vale? ¿Cómo Yo tengo sabes una el duda. ancho de la planta? ¿Perdona? ¿Cómo sabes el ancho de la planta? No, me le tendrían que dar más información. Tendrá un cierto ancho, una forma, como sea. Yo te he puesto como un prisma, pero me tendrían que dar otra vista adicional. No me bastaría con esta vista que tenéis ahora mismo puesta. Vale. Gracias. ¿Vale? Me tendrían que dar más información. Bueno, de este ejercicio tan simple se extraen más cosas. Se extraen la definición de los elementos que he empleado como tornillo. Fijaros, tengo aquí métrica 12, métrica 10 y una pasante de 12. Es normal que tengamos que completar, por ejemplo, la lista de materiales y añadir estas características que designan los tornillos. Entonces, para ello lo que tengo que hacer es lo siguiente. Yo ya sé que esta métrica es de 12. Luego este tornillo tiene que ser de métrica 12. Y un tornillo siempre se designa con la palabra tornillo la métrica. Perdona, yo 12. tengo una duda. Sí, espera que termino esto y vamos a tu Vale, duda. gracias. ¿Vale? Tornillo que tenía esta métrica de 12 y ahora lo que tengo que hacer es medir la longitud del vástago roscado, de aquí hasta ahí. ¿Qué profundidad, perdón, qué longitud dais? Midiendo lo que es el cilindro del tornillo, su longitud. Siempre es tornillo, la métrica con su diámetro nominal, por el paso, si es fino, por su longitud y por la norma DIN XXX. ¿Qué longitud os da? ¿Se mide con el chaflán? Sí, se incluye el chaflán. O sea, medimos de aquí a ahí. Pues a mí 17. Pues te da 17, pues fenomenal. Si da 17, pues ese tornillo será tornillo M12 por 17 DIN. Vamos a las tablas. Y si recordáis, aquí al final teníamos una colección de tornillos importante. Pues ese tornillo, el más parecido es este, ¿no? Sí. Pues DIN 933, por ejemplo. O podría ser DIN 558 o cualquiera de los números que tengáis ahí. ¿De acuerdo?
Este es el que iría ahí encajado. El siguiente tornillo sería tornillo de métrica 10, porque va a roscar en su agujero de métrica 10. Y mido de aquí a ahí, y os da, a mí me da 19, ¿no? Pues por 19, porque tenía paso normal también, y porque norma, pues es igual que el otro, más pequeñito, pues 933, por ejemplo. ¿Vale? Y aquí teníamos el que era muy largo, este, y hago lo mismo. Voy a medir de aquí hasta ahí. Y me da pues 43, ¿no? Pues aquí tendré un tornillo. Recordamos que tenía, si medíamos el diámetro, de aquí, ahí es, ¿no? Era métrica 10 por 43, y también es igual que los otros, pues lo pongo igual. ¿Vale? ¿Bien? Venga, la duda, ¿qué teníamos dudas? Una pregunta, en el agujero de la derecha, ¿por qué no pones lo rojo que sobresale por los lados? ¿Eso es porque es pasante? El agujero de la derecha, este de aquí, ¿por qué no tiene aquí rosca? Sí. Claro, este tornillo rosca con la tuerca. Entonces, si este tornillo rosca con la tuerca, todo lo que hay en medio tiene que ser agujero pasante no roscado. No puedes roscar tres elementos. Si te coges tú un tornillo y te coges tres tuercas, no eres capaz de roscarlas. Empiezas, pero vamos, no hay posibilidad. Sobre todo empiezas que van a estar fijas. Porque fíjate, la entrada de rosca de este tendría que coincidir con la salida. O sea, la entrada de este con la salida de rosca de esta. Y luego con eso. Es prácticamente imposible hacerlo. Además que no podría roscar nunca. Entonces, siempre te fijas en el elemento donde rosca la punta, y si este rosca con la punta, pues todo lo que hay entre la cabeza y el elemento que rosca es pasante no roscado. Vale, perfecto. Gracias. ¿Vale? ¿Alguna cosa más? Yo tengo una duda. En la tabla de tornillos, Voy, tabla de tornillos. Tabla de tornillos. no, pero el de los dibujos, donde has visto el DIN, Ah, vale. hay varios números en el que hemos elegido porque has cogido el 933, porque está antes el 558 y... Es que están, como ves, están puestos en orden. El 933 yo sé que es el más corriente de todos. Yo lo sé. Pero si tú me pones 558, digo, te lo voy a poner bien. O sea, Vale. estas normas lo que indican es la forma que tiene el tornillo, como ves que van cambiando las formas, y luego también tienen indicaciones del tipo de material. Entonces, el 933 es el de tornillería corriente. Luego hay otros que son pues, de acero inoxidable o con otras características. ¿De acuerdo? Pero Vale, que vosotros gracias. no tenéis que saberlas ahora mismo.
sino simplemente lo seleccionamos por la forma. ¿Vale? ¿Bien? Sí, gracias. Bueno, pues seguimos. ¿Vale? Este sería el ejercicio. Dado este conjunto, con la complicación que sea, está desde luego muy simplificado, nos piden el dibujo de la marca referencia 1, que era la roscada. Bueno, aquí está más o menos desarrollado. Y ahora nos piden el dibujo de la marca 2. Así que sacar una hojita y hacer como yo. ¿Cómo sería la marca 2? ¿Alguien lo puede contar de forma muy resumida? ¿Cómo sería? Voy a poner aquí marca 1. Para cada marca hay que dibujar los 3 agujeros con todas sus longitudes y todo. Sí, sí, cada marca es independiente. Piensa que cada marca o cada tipo de pieza la podrías mandar a fabricar a talleres distintos y no te los tienes que mandar ni siquiera el plano de conjunto. Entonces ellos tienen que tener las indicaciones necesarias para poder mecanizarlo sin tener que saber más de la cuenta. Vale, gracias. ¿Vale? Yo dibujo más o menos la forma que tengo ahí, ¿no? Por aquí debajo tendrá la forma que sea. Yo, por simplificar, siempre pienso que es prismático. Si no me dan más datos, aquí tendré una arista. Aquí tengo un agujero. Bueno, ahora decirme, ¿cómo son estos agujeros? ¿Serían pasantes? Son todos pasantes y además son No roscados. exactamente, esa es la clave. Estos agujeros son no roscados, pues nada, pues los dibujamos no roscados, es decir, agujeros normales y corrientes. ¿Vale? Tal cual. Rayo la pieza. ¿Y qué valores pongo? Son los mismos que has medido antes, ¿no? Son los que vienen en la tabla de tornillos como diámetros del agujero pasante. Aquí recordad que venía el tornillo de métrica 12 y tenía un pasante en tablas de diámetro 14. Cuidado que si lo medís aquí en el modelo no mide 14, pero tiene que ser 14. ¿Vale? Si lo medís en la presentación o en el PDF, nos dará igual que antes, unos 12. Pero no puede ser 12, es el valor que marque la tabla. ¿De acuerdo? Pues este era 12, este era 10, de métrica 10, luego su pasante era Fi 12 y este igual, su pasante era Fi 12, ¿no? Luego ya completamos siempre la pieza, las cotas totales,
¿vale? Algo así. Y tengo que posicionar los agujeros. Pues este está a esto de este lado, este está a este y este está a este. ¿Vale? ¿De acuerdo? Ah, perdón, este es 11, ¿no? Os he dicho que era 12 y es 11. Ha sido error mío. He usado la memoria de manera inapropiada. 11. ¿De acuerdo? En este tendríamos que hacer también tabla. No hay que hacer tabla en ninguno. En la tabla es en el plano de conjunto, la lista de materiales. Lo que pasa que necesitas conocer que ahí va a haber un tornillo de métrica 12, necesitas saber que el otro tornillo es de métrica 10 y el otro de métrica 10, para poder buscar en la tabla los valores de los agujeros no roscados pasantes asociados a ellos. ¿Vale? Vale, gracias. ¿Alguna duda? Yo no termino de entender muy bien por qué son no roscados. Siempre se rosca los tornillos o los elementos que funcionan como tornillo roscan en la zona de la punta. Entonces, la zona de la punta, ves que el agujero roscado es el que tiene o el que está en esta marca, ¿no? Sí. Entonces, voy a ver si me sale aquí un colorcito o algo. A ver. Entonces, de aquí para abajo es donde voy a tener la rosca. Y todo lo que queda entre la cabeza y el agujero roscado siempre es no roscado. Vale. Porque si no, no se puede montar. No hay posibilidad de montarlo. ¿Vale? Entonces aquí sería en esta pieza y en esta. Aquí, pues, en esta zona. Y aquí también en esta zona. ¿Vale? Vale, perfecto, gracias. Y aquí abajo, en este caso también es no roscado porque rosca en la tuerca y la tuerca está fuera ya de las piezas. Luego todo es no roscado. Claro. ¿Vale? Vale, gracias. Venga, pues vamos ahora a otro tipo de tornillos que se llaman avellanados. Los tornillos avellanados son tornillos que, a diferencia de los anteriores, ¿veis? Estos, sus cabezas, sobresalen de la pieza. Los tornillos avellanados se quedan como embutidos dentro de la pieza. Y entonces lo que hay que hacer es, en la pieza más cercana a la cabeza, es hacer un hueco donde poder encajar la cabeza y en la parte más cercana al extremo hacer la rosca correspondiente. ¿Vale? Igual que antes, si este elemento rosca con esta pieza, es decir, este elemento hasta aquí va a estar roscado, todo lo que hay de la cabeza aquí va a ser no roscado. ¿De acuerdo? ¿Vale?
¿Algún micrófono hay por ahí? ¿De acuerdo? Los avellanados pueden ser, como aparecen aquí, cónicos o pueden ser, ¿veis que tiene una forma de cono? O pueden ser cilíndricos. Y tenéis una estupenda tabla, una hoja suelta, que se llama avellanados. Y que vamos a buscarla. Que yo la tengo aquí puesta, aquí detrás. ¿Vale? Entonces, aquí veis claramente que hay una forma avellanada cónica. Aquí se ve la forma avellanada cilíndrica. Y es lo que llaman, en un caso, avellanado forma A, o para los cilíndricos hay lo que llaman diferentes formas, H, J y K. ¿De qué depende? Pues del DIN que seleccionemos, de la norma DIN, del tipo de tornillo avellanado que seleccionemos. Entonces, todos los 912, que si vamos a verlos por aquí, estos son los 912, siempre son de lo que llaman aquí forma K, ¿vale? No pasa nada. Nosotros lo que nos interesa en un primer momento es determinar si es cónico, que se ve claramente, o si es cilíndrico. Si es cónico, es una forma A y se selecciona siempre para el diámetro de rosca que aparezca en la primera tabla, en la primera línea. Siempre vamos a trabajar con lo que llamamos ejecución media. Esto es importante, siempre vamos a ir aquí. Salvo que nos digan lo contrario. Siempre vamos a estar en las medias. Y si os fijáis, en los dibujos lo que pone es un valor D1, un valor D2, un T1, un T2. Bueno, pues esto se extrae de la tabla. Entonces, para un valor de rosca, imaginaros de métrica 10, este de aquí, por poner un ejemplo, yo tengo un diámetro D2 de 20,4. ¿Y qué es D2? Pues fijaros, ese valor que hay ahí. Y me dicen que el valor T1 es 4,7. ¿Y qué es 4,7? Pues la altura que hay de la superficie a donde empieza realmente el cilindro. Pues eso es 4,7. ¿De acuerdo? Nos da los valores que tengo que poner en el plano de fabricación para que me hagan un tornillo avellanado cónico y que encaje bien. ¿Vale? Si es un avellanado cilíndrico, igual. Si es 912, una forma K, aquí entramos por el DIN, pero como veis la tabla es la misma para todos ellos, quitando el valor que llaman aquí de T, pues para un valor de, igual que antes, de 10, pues tengo que una ejecución media, todos esos diámetros, tengo un diámetro de 11, y el T, si es una forma K, pues también vale 11, es decir, esta profundidad. ¿Vale? Entonces ahí lo tenéis. Se extraen esos valores y son los que hay que poner en vuestro plano de despiece. Los valores de la tabla, no los que nosotros midamos. Entonces vamos a ir aquí y vamos a medir. Bueno, pues lo de siempre. ¿Dónde rosca? Aquí, en esta punta.
Es decir, lo hace contra esta pieza que hay aquí. Pues esta pieza de tornillo tiene un diámetro, me da 9,99. Es decir, debe ser 10, ¿no? Luego voy a tener medidos 10 milímetros. Y en las tablas, pues me va a dar lugar, pues ya sabéis a qué, ¿no? A una métrica de 10. Tengo que comprobar si la métrica existe. ¿Vale? Métrica de 10. Existe, es primera serie, fenomenal, con un paso normal de 1,5 y un agujero pasante de 11. Ese tornillo avillanado cónico también debería buscarlo en la tabla. Sería algo parecido a este. ¿Vale? Y con una métrica 10 obtengo los siguientes valores. Para una ejecución media, un valor de 2 de 20,4 y un valor T1 de 4,7 y un valor D1, este valor de aquí, de 14. ¿Vale? Esto de las tablas de avellanados. Si queréis, medimos el otro y ya dejamos la tabla. Creo que la D1 era 11. T1, 11. No, la D1. Ah, perdona, tienes toda la razón, es 11. Que me he ido a 12, perdón. Gracias. Pues voy aquí y vuelvo a medir. Mido el tornillo. Me da igual medir el tornillo que medir aquí entre líneas finas. Siempre es la misma valor. De aquí a aquí. Bueno, me va a salir mal. Está claro que he tomado mal los puntos. Voy a poner de aquí. Me ha cogido ahí también mal el punto otra vez. (7,1). ¿Puede ser 7? No, debe ser 8, ¿no? Digo porque me coge ese punto, no me coge ese. Puedo hacer más grande esto. Si tengo problemas, lo pongo más grande. (7,54). Bueno, es lo que me ha medido. Sobre 7,5. Pues voy a ir a las tablas a ver qué métrica me encuentro. Voy a las tablas. Y fijaros, tengo 7,5, tengo 7 o tengo 8. Ante estos dos, selecciono 8, que es de la primera serie. Va a ser más fácil comprar tornillos siempre de la primera serie. Entonces, lo pongo aquí. Mido 7,5. Elijo una métrica 8. Y me fijo en la forma que tiene este tornillo. Este tornillo es un 912 DIN. Las tablas, lo miro. ¿Vale? Esto es lo más parecido. Bueno, pues si es un DIN 912... Una pregunta, ¿qué diferencia hay entre el DIN 912 y el que está al lado?
seguramente el material. La diferencia es la altura de la cabeza. Me da igual, si queréis que es un 79-84, el que más se parezca, el que le veáis más parecido. Vale, vale. O sea, cuando tengáis eso, es conveniente siempre poner el DIN que sea, porque si son muy parecidos, yo voy a puntuar bien en función del DIN que hayáis puesto. ¿Sabes? Si el 79-84 es otra forma, me da igual, cogemos el DIN 79-84. Pues es una forma H, ¿vale? Me dice forma H. Hemos dicho que estábamos en 8. Pues en 8 tengo los siguientes valores. Un valor de 1, que es 9. Un valor de 2, que es 15. Y el valor de t para una forma H es de 6. ¿De acuerdo? Si hubiéramos puesto la forma K, hubiera sido 9. Por eso es importante que dejéis claro siempre qué DIN estáis trabajando o con qué estáis entrando a la tabla. Pues nada, yo voy y ya tengo prácticamente todo ello. Pues voy aquí, estoy ahí. Ya hemos visto qué zona es la que inmoviliza. Donde hay rosca y donde no hay rosca. ¿De acuerdo? Y aquí tenemos las soluciones. Bueno, pues si queréis os las hago aquí más o menos dibujadas para que lo veáis. Pieza a pieza, porque ahí están incompletas. Entonces, si queréis vamos a empezar por la pieza de abajo, la pieza que tenemos aquí. Entonces, ¿qué va a tener esta pieza? Pues dos agujeros que van a ser roscados. Entonces, esta pieza será algo así. Tendremos aquí un agujero. Por aquí tendremos el otro. El primer agujero es pasante y el segundo agujero es ciego. ¿De acuerdo? Y rayo la pieza porque este es el corte que tengo. Este tiene rosca hasta ahí, por ejemplo. Y este tiene rosca de arriba a abajo. Entonces, siempre recordad que los agujeros siempre a línea fina. Siempre el diámetro es la dimensión máxima. Métrica 10. Y métrica 8. Una cosa, en el primer tornillo, el roscado coincide con el agujero pasante, ¿no? El roscado, este. A ver, ¿qué te refieres con el roscado?
Pues que no sé si se ve la línea, en el dibujo la línea roja, no sé si se vería porque coincide justo con el agujero, o sea, se vería al final. ¿Tú ves aquí una línea azul? Sí, sí, pero luego hasta que termina como la primera pieza coincide con el agujero, es lo que decía. No entiendo. Bueno, da igual, da igual. No, inténtalo otra vez. A ver, Inténtalo que otra vez. hemos dibujado un agujero Sí, he y... dibujado este agujero. Yo he dibujado ese en negro, ¿vale? Ah, vale, vale, es Y que en yo lo estaba rojo, pensando al revés, sí. vale. Vale, vale, gracias. Bueno, teníamos el agujero ciego, siempre hay que poner longitud roscada, la longitud del ciego. Y bueno, y nos faltarían aquí las dimensiones de lo que sería la pieza. Pues esta, ¿no? Y esta. Y nos faltaría también la planta. Y la planta, repito, me tendrían que dar más información, lo que hay ahí puesto, pero puedo suponer algo así. Los ejes de los agujeros. Y por fuera la rosca, porque desde esta planta, estos roscados se ven. Se entra por ahí roscado, ¿de acuerdo? Y me faltaría pues ponerle esta cota y la distancia que hay entre agujeros, ¿no? Por ejemplo. Esta. ¿Vale? Esto sería esa posibilidad. Vamos. ¿De acuerdo? Esto sería la marca de abajo. Este es el ejercicio de Avellaнаdos. Ahora, este agujero cónico, perdón, se va a regir por esta tabla. Y entonces yo lo que tengo que hacer es, con esos valores, me voy a dibujar esa pieza que tengo ahí y la voy a resolver. Igual que antes, pues me dibujo la pieza. Algo así. Por aquí pues tenemos un agujero y aquí pues tenemos el otro. Uno es cónico. Y el otro pues es cilíndrico. Y en esta ocasión no hay ninguna rosca. Y ahora sí. Este es el de métrica 10. Tengo que acotarlo y le tengo que decir que este diámetro, de acuerdo a la tabla, es phi 11. ¿Vale? Este valor. El valor T1 es 4,7 con todos sus decimales.
y el ángulo son 90 grados y se acota de esta forma. ¿Vale? El valor de 2 que aparecía ahí, este valor de 2 de 20,4, o bien sustituye al 90 grados o bien se deja como mecanismo de comprobación. Poniendo 90, T1 y esto, eso queda suficientemente dimensionado. Vamos a este agujero a la forma H. Tengo que este diámetro de aquí es 9. Este valor de aquí es 6. Y ahora este valor de aquí es el valor de 2, que es Fi 15. ¿De acuerdo? Bueno, tengo que poner el resto de las cotas, ¿no? Y dibujar la planta. Por ejemplo, esta altura de aquí. Esta altura de aquí. Voy a poner en la otra vista el resto de cotas totales que me faltan. Ahora aquí tendríamos, si ponemos la línea de ocultas, que yo no la voy a poner, lo que se vería de ese perfil. Esta vendría así, esta sería así. Y bueno, ahora a ver si no lo estropeo mucho. Voy a suponer que está todo perfectamente en el plano de simetría. Y tendría por aquí un agujero de 11, porque desde arriba yo vería el agujero pequeño y también vería el agujero grande, este de ahí. Y aquí me pasaría lo mismo, vería el agujero que hay por aquí y vería el otro agujero que hay por ahí. Y me quedaría posicionarlos. Esto de aquí, por ejemplo, y esto aquí. Y si es simétrico, pues no hace falta poner la cota. ¿De acuerdo? Esto debería coincidir. Y coincide con lo que tenemos ahí. Nos faltaría designar los tornillos. Lo podemos poner. Tenemos un tornillo que iría encajado en este primer hueco, que sería un tornillo de métrica 10. ¿Alguien me dice la longitud? La longitud la medimos de aquí. Perdón, la longitud de un avellanado se mide cabeza incluida hasta aquí. Siempre que son avellanados, como la cabeza se queda embutida dentro de la pieza, la cabeza forma parte de la sección resistente del tornillo. Entonces se mide desde aquí hasta el extremo y desde aquí hasta el extremo. O sea que iría aquí. Y mediría una longitud de aquí
aquí, no sé, pues me da 25,8 por un lado y este de aquí, pues me da de aquí 21,13. Bueno, pues estos serán 26, esto será pues 21, lo que mida. Este era DIN. ¿Os acordáis? Este tornillo que era, en las tablas lo vemos. Un 7516. No, es de este estilo. ¿Vale? Estos se manipulan con una llave Allen, de ahí ese hueco en el interior. Y el que tenemos es como este. Pues un DIN 63, 87 o 963. El que queráis. Pues DIN 63, ¿vale? Y aquí tendré un tornillo de métrica 8 por, habíamos dicho 21, DIN 7984. ¿Vale? No sé si coincide exactamente con la solución de aquí. Aquí habíamos elegido el 7516, pero da igual. Las medidas, como veis, al final son las mismas. ¿De acuerdo? ¿Dudas? ¿Dudas? Bueno, pues vais a tener muchos ejercicios ya que son de este estilo, donde o bien encontráis los tornillos como un tornillo y a lo mejor tenéis que hacer el despiece de esta marca o de esta otra, la que sea. Entonces, dependiendo cómo está el tornillo montado y dónde, pues sabréis que en esta marca de aquí, hay rosca en esta zona. O si tenéis que hacer este dibujo, aquí no va a haber rosca, ¿vale? O yo qué sé, por ejemplo, aquí tenemos unos tornillos, pero aquí lo que tengo es una pieza que tiene un extremo cilíndrico, luego es un tornillo. Y es un extremo cilíndrico que rosca con un elemento que es la marca 6, que es una tuerca. O aquí tenemos otro. Esto es un elemento que funciona como un tornillo. No es un tornillo de cabeza hexagonal, pero tiene su vástago roscado que engancha en un cuerpo, este de aquí, que funciona como una tuerca, ¿de acuerdo? Entonces, este elemento va roscado a este cuerpo. Luego, este cuerpo tiene que tener rosca. ¿Vale? Analizando los tornillos, los elementos que van roscados, pues nos permite determinar si son agujeros no roscados, si son agujeros roscados e ir completando el dibujo. Entonces, por una parte, este tema tiene la determinación de dónde hay roscas y dónde no. Y lo otro que tiene muy importante es que se considera que un ingeniero tiene que saber representar perfectamente bien un tornillo y una tuerca. O sea, no se va a admitir malos dibujos de elementos roscados. No vale, por ejemplo, un error que cometéis muy frecuente es que esta línea fina la metéis por el interior del agujero. Pues eso se va a considerar muy mal. ¿De acuerdo? Tenéis que saber dibujar correctamente los agujeros roscados o dibujar un cilindro roscado. ¿Dudas? ¿Aclaraciones? Esto Una pregunta. Vale. Ah,
Pregunta. ¿La tenemos que dibujar en un folio o en una 3? Siempre que podáis en una 3. Lo digo porque la mayoría de los ejercicios están pensados para 3. Pero es cierto que se os irán acabando las láminas y alguno empezaréis a tener problemas. Os puedo mandar una plantilla de A4 milimetrada para que los que tengáis impresora podáis imprimir A4 y si no tenéis A3 unís dos A4 con celo por detrás, por ejemplo. Vale. En plan chapuza, pero... Y otra cosa, lo que hemos estado haciendo te lo tenemos que poner en el A3 de una forma, en plan dibujado en una posición o tipo, porque como hay que separarlo por las piezas, ¿no? Cada pieza lleva una hoja, siempre. Siempre. Tú no puedes poner dos marcas o dos piezas en la misma hoja. Vale. O sea que cada pieza en una 3. Cada pieza en una 3. Y luego se juega con la escala normalmente, ¿no? Hasta ahora se os ha puesto la escala, pero a partir de ahora la escala la vais a seleccionar vosotros dentro de las normalizadas. Entonces, cuando tengas que hacer el dibujo de despiece, pues de un elemento vas a tener toda la 3 para él. Puedes usar una escala a lo mejor de 5:1 o de 2:1 donde se vea bien. No tiene mucho sentido tener una 3 y dibujar, yo qué sé, esto es una 4, ¿no? Pero si fuera una 3 no tiene sentido dibujar algo que a lo mejor a escala 1:1 es así. ¿Vale? O pues dibujarlo más grande. ¿Cuánto? Pues la escala normalizada que sea, pues 5:1, por ejemplo. Se ve mejor, tienes todo el papel del mundo para ello, ¿no? ¿Vale? Pero los planos de despiece, si hay varios planos de despiece en una misma pieza, ¿eso sí va todo en un mismo A3? No. Vamos a ver, nosotros tenemos un plano de conjunto, ¿vale? El plano de conjunto. El plano de conjunto pues tendrá varias piezas, como sean. Y debe tener una lista de materiales. Entonces, cada una tendrá una referencia. 1, 2, bueno, a lo mejor hay ejercicios donde tenéis que poner vosotros las referencias. 3, 4. Esto es el plano de conjunto. Del plano de conjunto, pues al final se derivan tantos planos como piezas no normalizadas tenga. Entonces tendré que hacer un plano para la marca 1, ¿vale? Tendré que hacer otro plano pues para la marca 2, porque puede ser apaisado. Otro plano para la marca 3 y otro plano pues para la marca 4, ¿de acuerdo? Y cada plano en una 3 diferente. Cada pieza en una 3 diferente, con su cajetín que los identifica. De todas formas, yo te voy a dar un plano de conjunto y no te voy a decir, haz las 50 piezas, porque hay planos de conjunto curiosos. Yo te diré, de este plano de conjunto, haz la marca 3 y la marca 5. Y tú entonces haces dos planos, la marca 3 y la marca 5. Pero lo haces en hojas sueltas, en hojas independientes. ¿Vale? O sea, un plano de conjunto es como la portada que incluye pues ya los planos individuales. Esto sería la entrega de un proyecto. Cuando tú tienes un proyecto, pues tienes que entregar esto más una memoria normalmente, ¿no?
Esto es lo que tenéis que entregar con la noria. Tenéis que entregar el plano de conjunto de lo que es la noria, ¿vale? Cómo están compuestos todos los elementos y luego los planos de despiece de cada uno de los elementos distintos que tiene la noria. Pues la rueda, yo qué sé, la base, el sillón o lo que sea, el eje, ¿vale? El plano conjunto tiene la relación que hay entre cada una de las piezas dentro de la globalidad, dentro de lo que es la máquina, y luego cada una de las planos de despiece lo que va a llevar son las dimensiones exactas de cada pieza, con las vistas que necesite. Imaginaros lo que sería un plano conjunto que tuviera todas las cotas y todas las vistas de todas las piezas. Eso sería inentendible. Entonces, se hace un plano de conjunto global donde se puede marcar cada una de las piezas, es decir, tienen que aparecer, y luego de manera individual están las piezas con sus dimensiones e indicaciones necesarias para fabricar. ¿Vale? Nosotros trabajamos en base a 3, pero en un plano, en un conjunto, digamos, real, podríamos tener a 3s, a 2s, a 0s, a 4s. ¿Vale? ¿Sí? Una pregunta. ¿Lo relativo a los tornillos lo ponemos al lado del tornillo o hay que ponerlo en otro sitio de la 3? Normalmente yo os pediré que lo pongáis cerca, simplemente porque si cogéis un DIN o un valor diferente y pasamos de una forma H a una K en un avellanado, por ejemplo, pues tenerlo en cuenta, ¿sabes? Porque te puede dar valores diferentes a veces. Pero estrictamente donde tiene que aparecer es en la lista de materiales. Realmente tú en tu lista de materiales tendrías, nosotros usamos una que pone cantidad, descripción, marca, plano y modelo, ¿no? El número de planos, si lo tuviera, marca y descripción. Pues imaginaros si en un proyecto yo tendría la marca 7, sería tornillo, no lleva número de plano porque es un elemento normalizado, pero lo compro como M10 por 40 DIN 933. ¿Y cuántos hay? 25. Mientras que habría una pieza, imaginaros que sea cuerpo principal, que habrá, por ejemplo, uno que estará en el plano E101.1, ¿vale? Y el de 101.1 pues será uno de esos, y yo sé, si quiero ver las características de cuerpo principal, vendré aquí. Daros cuenta que en esta descripción podría haber nombres que se repitan. Podría haber varios nombres que fueran tapadera. Y entonces cada tapadera tendrá su número de plano y podré identificarla. ¿Vale? Vale, perfecto. Más cosas. ¿Veis bien la cámara? ¿Veis los dibujos bien? Que me he hecho un invento para sujetar la cámara. Sí, se ve bien. Vale, yo luego os los escaneo y os los pongo, ¿vale?
ya sabéis. Vale. Para que se vea mejor, si os vale para estudiar algo. ¿Más dudas? ¿Dudas? Yo creo, me pregunta Lucía que si la Noria no la vamos a poder montar, me parece que no. Tal como están poniendo los calendarios, vais a volver solamente a la escuela para hacer los exámenes finales. O sea que no, pero podéis hacer un dibujo y un trabajo fantástico en Fusion, con todos sus planos y con todo lo que se necesite. No va a haber ningún problema. Ah, por cierto, esto se me olvidaba, gracias. Que tenía aquí para explicaros el tema de las roscas en Solid Edge. Yo aquí he dibujado una pieza, he hecho un agujero ciego. Y así queréis ver el sketch. ¿Vale? He hecho un agujero ciego, he hecho una revolución con este eje de revolución sobre una caja. ¿Vale? Bueno, lo que yo quería deciros, ¿dónde están aquí? ¿Dónde está aquí la herramienta de roscar? Pues roscar se encuentra en crear, rosca, y puedo crear roscas en cilindros o puedo crear roscas en agujeros, como ya bien sabéis. En este caso voy a crearla sobre este agujero, ¿vale? Selecciono, pero me dice seleccione la cara y mi agujero tenía un diámetro de 20. Entonces él automáticamente me propone una métrica de 20 por 2,5, que es paso normal. A derechas, esto de clase 6H, no os preocupéis. Y aquí hay dos cosas importantes. Una cosa que pone modeled o no modeled. Si no está activado el tick, yo obtengo este resultado. ¿Vale? ¿Lo veis? Voy a hacer también un cilindro para que veáis lo que pasa. Me voy a crear rosca en esta cara. Cuidado, aquí me pone longitud completa. Le puede decir que no, le puede decir que la longitud pues sea de 30. La longitud, ahí. Si lo vuelvo a editar. Aquí lo tenía Modeled sin activar. Entonces, cuando no le doy a Modeled, lo que me hace es como pegarme una foto, algo que me da un poco la idea de que existe una rosca en ese extremo. Entonces, si yo voy a Drawing, y hago un plano, perdón, que tengo que salvar lo último que he hecho aquí para que me salga bien. Voy a salvarlo. Vengo aquí.
Voy a la vista base. Voy a poner 2, 1, a ver si se ve bien. Aquí fijaros que pone thread edges, ¿vale? Que decir, que nos marque las aristas roscadas. ¿Vale? Me dibuja la simplificación. Bueno. ¿Vale? Entonces veis que el cilindro me lo dibuja simplificado y así me lo dibuja perfectamente, ¿no? La ventaja de no modelar, de que no lo modele, es que el modelo ocupa menos, pero sin embargo cuando vamos a imprimir con impresión 3D, lo que nos hace aquí son agujeros completamente lisos, no tienen rosca, ¿no? Es lo que a mí me ha pasado, por ejemplo, en esta pieza. ¿Vale? O sea, esto está aquí como si fuera una pegatina que me dice que tiene el modelo, que tiene el rayado. Voy a ir a editarlo. Voy a decir que lo haga modelado. Si lo hace modelado, aquí también que lo haga modelado. Lo que hace es dibujar, ¿lo veis? Lo que es la hélice. Luego aquí me ha creado muchísimas más caras y el modelo pues es más pesado, ¿no? Más complejo. Tanto en un sitio como en otro. ¿Veis? Ahí ha hecho la hélice completa. Entonces me voy aquí, le voy a que me modifique esto, que me lo actualice. Cuando le doy modelado me dibuja, como podéis ver, la rosca tal cual. Me dibuja todo eso. Entonces, dependiendo de lo que queramos hacer, lo haremos de una forma u otra. Modelado me vale muy bien para hacer las piezas en impresión 3D, pero aquí la verdad que pues me ensucia bastante, ¿no? Si le digo aquí que no me enseñe las aristas de rosca, no me hace nada, porque está modelado, ¿vale? Lo que realmente me está dibujando es la forma real que tiene la pieza. Voy a hacer, vamos a hacer, aunque sea edit más pequeñito. Simplemente para que veáis el corte de esto. Voy a cortar. Y fijaros lo que me hace, ¿no? ¿Veis? Me dibuja toda la rosca tal cual. Entonces vuelvo otra vez aquí a agujeros. Le voy a decir que la rosca no sea modelada. Lo salvo. Me vengo aquí, lo actualizo. ¿Vale? Y me queda como yo le he dicho que sea. ¿De acuerdo? Lo digo porque a la hora de hacer planos, si le dais modelado, a lo mejor os sale así y es un lío. O si queréis hacer más adelante en algo en 3D, pues hay que hacerlo de esta manera. ¿De acuerdo? Bueno, pues si no tenéis más preguntas, con esto damos por terminado la clase.